Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es José David Gutiérrez, soy miembro del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y coordinador de proyectos dentro de este proyecto de Gira España por la Infancia. Hoy precisamente estamos en la etapa 49 de la 10ª y última ruta dentro de su sesión 29 de Congreso. Hoy precisamente nos acompañan José Luis Oliver y Lluís Ballester. La verdad que tenía bastante, sinceramente, ganas de conocerlos en persona, porque llevaba tiempo siguiendo algunos escritos. Bueno, José Luis Oliver es doctor en Pedagogía y profesor titular de Pedagogía Social. Desde el año 2010 desarrolla el cargo de decano de la Facultad de Educación. Ha sido también vicedecano de los Estudios de Educación Social, miembro del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social, GIFES. En el pasado ha trabajado en diferentes puestos de responsabilidad en el Servicio de Protección a la Infancia del Consell de Mallorca, en concreto como director de Llars del Menor entre 1990 y el 98. Entre 98 y 99 fue responsable del proceso de transferencia de competencias en materia de protección de menores al Consell de Mallorca, y entre el 99 y 2000 responsable de la sección de planificación del Departamento de Servicios Sociales del Consell de Mallorca. Por otro lado, Lluís Ballester es doctor en Sociología, diplomado en Trabajo Social. Ha trabajado como educador social en el Ayuntamiento de Palma, Cáritas y en el Consell de Mallorca. Desde 1988 al año 96 fue responsable del Departamento de Planificación y Estudios del Área de Bienestar Social y Sanidad del Consell de Mallorca. Del año 7 al 11 fue director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares. Y desde el año 97 es profesor de método de investigación en la Facultad de Educación de esta misma universidad. Bueno, agradecer a ambos ponentes su presencia, al igual que a la propia Universidad de las Islas Baleares, por acogernos. Y bueno, sin ánimo de extenderme muchísimo más, hoy con la ponencia que nos traen los compañeros se titula La infancia en riesgo en las Islas Baleares. Aunque cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar un poco la ponencia, ¿verdad?, que hemos pretendido. Conjugar estas dos palabras, conjugar la palabra pobreza y conjugar la palabra riesgo, tiene sus riesgos. La cuestión está en que no tienen por qué ir estrechamente relacionadas, aunque sabemos que la pobreza puede ser un indicador de riesgo. Sin embargo, hemos querido en esta comunicación, esta ponencia, abordar el concepto de riesgo de un sentido tanto jurídico que marca la ley, aunque no somos juristas ni tampoco pretendemos dar esa visión, pero dado que la ley contempla la declaración jurídica de riesgo, sí que hay que tenerla muy en cuenta, pero también en un sentido más amplio, en el sentido que se trabajó en una ponencia de infancia en el Parlamento de las Islas Baleares a finales del 2014, creo que estancias de UNICEF y de otras entidades, y allí hay una cierta definición de lo que se consideran colectivos de riesgo, que, bueno, se puede ampliar, pero que en cualquier caso es suficientemente significativa porque fue ratificada por todos los grupos políticos que en ese momento estaban en el gobierno, con lo cual vamos a hacer en la primera parte de la ponencia, la que haré yo, esas dos diferenciaciones, un análisis de lo que sería riesgo a la luz de la nueva ley de agosto de protección a la infancia, la reforma de la ONU 96 de protección jurídica al menor, y también luego en la segunda parte abordaremos ya datos concretos que hará nuestro compañero Lluís Ballester en relación a esas situaciones vinculadas con el riesgo y a veces con la pobreza también. Bueno, no voy a leer esto, obviamente, estén tranquilos, pero sí que he querido reproducir literalmente lo que la nueva ley define como riesgo.
Solo destacar de esa definición, que tampoco no se aleja tanto de la 196, aunque es verdad que han ampliado y han mejorado, creo yo, la redacción de la anterior ley, la parte final, que está destacada en color rojo, ¿no? Cuando la ley habla de concurrencia de circunstancias o carencias materiales, es decir, pobreza económica en ese caso, se considera un indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar. Eso tiene un sentido importante. Es decir, no podrá desembocar en una tutela el hecho de ser pobre, dicho con unas palabras más llanas, ¿verdad?, y más simples. Es un tema interesante porque, de alguna forma, viene a evidenciar que una cosa es la calidad del vínculo de los hijos con los padres, con los cuidadores, con los tutores, y otra cosa es la situación objetiva a la que puede estar sometida una familia por carencias materiales de diverso tipo. Y, consecuentemente, lo veremos después, ello conlleva también un cierto modelo de intervención diferenciado, que evita, en parte, la intervención de protección de menores, aunque ahí sí que hay una laguna que yo creo que nuestra comunidad autónoma va a tener que resolverse vía, seguramente, regulación legal, pero que sencillamente quiero llamar la atención sobre ella. Bueno, en relación a los antecedentes, la extinta Ley 196, la ley reformada, pretendía que la entidad titular, recordemos, sabemos todos, ¿no?, pero bueno, que la entidad titular es la responsable en materia de protección de menores en cada uno de los territorios, en la mayoría de comunidades autónomas, la propia comunidad autónoma que la gestiona, pero en el caso de las diputaciones forales, Álava, Guipúzcoa, Canarias y Baleares, tiene una estructura un tanto diferente que nos condiciona en ese sentido. Entonces, esa entidad titular, que en el caso de las Baleares ostentan los consejos insulares, herederos de las distintas diputaciones en parte, bueno, pues tenían como competencia, según la propia ley, declarar la situación de riesgo, es decir, emitir la declaración jurídica de riesgo, con servicios administrativos, lógicamente, elaborar las actuaciones que debían llevarse a cabo para suprimir, para extinguir, para eliminar ese riesgo, es decir, elaborar los planes de intervención en cada uno de los casos, en cada una de las situaciones de riesgo que hay que hacer, que hay que superar, que hay que modificar para evitar el riesgo, ¿no? Y realizar el seguimiento de las actuaciones. La ley, sin ser muy clara, aunque cuando se promulgó se editó una guía explicativa de la ley, que sí que era bastante clara, daba a entender que los servicios que debían ejecutar las acciones necesarias para que las familias pudieran superar esa situación de riesgo eran los más próximos al ciudadano. Eso yo entiendo que son los servicios comunitarios, el servicio de atención primaria, servicios de base, llámese como que se quiera en las diversas comunidades autónomas. Bueno, entonces, ese modelo, de alguna forma, no acabó de funcionar en nuestra comunidad autónoma porque los municipios no tuvieron ninguna, digamos, ayuda económica para poder desarrollar planes potentes, que obviamente deben ser de trabajo con familias, competencias familiares, también asistencia diversa, ámbito escolar, en fin, programas de trabajo con familias, y de alguna forma también hubo una cierta, pues, etapa bastante larga de confusión en relación a si esas competencias eran propias o no. Porque, claro, indiscutiblemente los consells no tienen capacidad para llegar a esas situaciones tan próximas a los ciudadanos, más que en lo que les corresponde, que es la declaración jurídica, pero quien de verdad sabe en cada uno de los territorios quién está en riesgo y quién no, son los servicios sociales de atención primaria y los escolares, básicamente, ¿no? Entonces, ahí nos hemos encontrado con que no hemos tenido suficientes recursos públicos en el desarrollo, en la trayectoria de la 196 hasta ahora, que se orientaran hacia la mejora de la competencia de las familias y la prevención del desamparo, que a fin de cuentas es lo que pretendía la ley 196. Decía, vamos a intervenir en riesgo para evitar, y porque sabemos que si esas situaciones no son intervenidas, acaban en desamparo. Con lo cual, el perjuicio es superior para el menor y para la propia familia, porque la actuación ya entonces ya es de separación y tutela del menor, con lo cual ya llegamos un poco tarde. Quería, de alguna forma, desde lo que es protección de menores, forzar un poco a los servicios de prevención, por así llamarles, para evitar que los propios servicios de menores se vieran pues, con el volumen de demandas a los que llegaban y que siguen llegando. Los servicios sociales más próximos al ciudadano, siguiendo un poco con esa orientación que se emanaba de esa ley, realmente aquí no han podido consolidar un plan de actuación que fuera preventivo de riesgo en unas dimensiones importantes y en unas dimensiones de extensión generalizada sobre el territorio, ¿no? No ha habido financiación para ello y en ocasiones incluso les ha costado asumir que la ley les otorgaba esa función.
Es decir, les costaba reconocer que tenían que trabajar en una línea preventiva con familias, aunque cueste un poco entenderlo o aceptarlo, mejor dicho. Bueno, por lo tanto, nos hemos movido durante muchos años en la ambigüedad normativa y competencial al respecto de lo que es la intervención en riesgo, y de alguna forma nadie ha llegado a asumir, más allá de lo que, insisto, la entidad titular sí que tiene que asumir por estar en un decreto, además, como competencia propia ese tipo de funciones. Bueno, ha cambiado el escenario, ha cambiado la ley, creo que la ley mejora la anterior, y tenemos que mirar hacia el futuro. Entonces me formulo la pregunta, y la formulo en general: ¿quién y cómo debe intervenir sobre el riesgo en las Islas Baleares? No en general, ¿no? Porque a lo mejor en otras comunidades autónomas su propia estructura lo clarifica un poco. Entonces, sigo el hilo ahora ya de la nueva ley, y en concreto destacar solo dos artículos, dos apartados del artículo 17, que es el que viene a regular todo lo que es la declaración jurídica de riesgo, en los cuales viene a dar un poco respuesta a esas preguntas, ¿no? ¿Quién? Bueno, pues dice que la intervención en situación de riesgo, la intervención, corresponde a la administración pública competente. El legislador tampoco no se ha cansado mucho a la hora de pensar quién, la administración pública competente. Bueno, habrá que determinar quién es la administración pública competente en cada una de las comunidades autónomas, conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los centros escolares, servicios sociales y sanitarios, y en su caso con las entidades colaboradoras, se entiende que son privadas, de respectivo ámbito territorial o cualesquiera otras. La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente. Aquí tenemos ya un problema, porque las declaraciones de riesgo aquí corren a cargo de los consejos insulares, son las entidades titulares. Sin embargo, la administración pública competente pareciera que se está refiriendo a las comunidades autónomas, con lo cual habrá que clarificar eso, ¿no? En segundo lugar, es el artículo 8, cuando da también alguna pista de por dónde el legislador pretende llevar ese tipo de, digamos, de protocolo, de intervención, por así llamarle también. Dice: cuando la administración pública competente estime que el riesgo no se ha podido resolver y de alguna forma va a acabar en una situación de desamparo, ¿verdad? Es decir, no ha funcionado, lo pondrá en conocimiento de la entidad pública, pero la entidad pública es el Consell, son los consells, con lo cual estamos en, o bien, si interpretamos literalmente que esa administración pública competente es la comunidad autónoma debiera intervenir en el riesgo. Entonces, estamos ante un escenario confuso, confuso, que en nuestro caso no nos ayuda para nada a clarificar eso que añoramos, que son una verdadera estructura de programas de intervención sobre el riesgo, que sean preventivos del desamparo y de otras situaciones. Entonces, bueno, si entendemos, simplificando un poco o esquematizando lo que he querido dar a entender hasta ahora, que la administración pública competente es la comunidad autónoma de las Islas Baleares, que ha transferido, a su vez, las competencias en materia de protección de menores a los consejos, lo hizo en el año 99, a 1 de enero del 99, final del 98, y la entidad titular son los consejos insulares, ¿qué papel se otorga a los municipios? Yo no sé si esa reducción de los servicios sociales a meros colaboradores obedece un poco al plan de recentralización que el propio Ministerio, aún en funciones, puso en marcha en su momento, pero mucho me temo que ese modelo tiene graves deficiencias, si es ese, que no me queda suficientemente claro en la ley, porque estamos alejando la intervención sobre el riesgo de la ciudadanía y de los servicios sociales más próximos a los ciudadanos, como decía la anterior ley. Es una duda, yo no lo sé, porque creo que la ley tampoco lo clarifica, y del análisis que he hecho de ella no he conseguido yo determinar qué papel correspondería a los municipios, si no es ese de meros colaboradores, a los servicios sociales, los colegios, y todo lo que son servicios comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta precisión, vamos a ver cuál es el escenario que ya se tenía el borrador de la ley, se conocía, en ese aspecto no difirió demasiado de la promulgación final, pues que el propio Parlamento de las Islas Baleares diseñó en lo que se determinaron situaciones de riesgo en las Islas Baleares. Entiendo que en un sentido ya más, no quiero decir coloquial, pero sí más amplio, ¿verdad? Ya nos hablaba de riesgo en esa comisión
entendido como riesgo determinado, declarado por una entidad titular competente en materia de protección, no eran situaciones de riesgo, sino riesgo en general, situaciones que son lesivas para los intereses del menor, para el superior interés del menor. Bueno, y todo eso se hizo en un contexto en el cual las necesidades se incrementaron y los recursos se fueron adelgazando, ¿no? Fueron disminuyendo, con lo cual indiscutiblemente digamos, ese intento de evaluación o esa visión de la situación se vio claramente y condicionada por esta situación que, como ha dicho el vicerrector antes, aún continúa. Entonces, las primeras situaciones a las que hace referencia el Parlamento de las Islas Baleares son las situaciones de pobreza infantil, directamente pobreza, ¿no? Dice, insisto en lo que la nueva ley determina al respecto. Yo creo personalmente que es acertada esa afirmación. Dice, la concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en separación del entorno familiar. ¿Qué está diciendo la ley cuando dice eso? Que la pobreza debe ser abordada desde lo comunitario, desde la ayuda, desde canales de colaboración con las familias y de apoyo a las familias. Porque si resulta que el único indicador de riesgo que tiene una familia es la pobreza económica, sería absolutamente nocivo desde un punto de vista psicológico, psicopedagógico, la separación del menor de la familia. Sería una victimización y una doble penalización de la situación de pobreza. Me atrevo a decir que es similar a la consideración medieval de la pobreza, en la cual los pobres eran casi personas sospechosas que debían ser encarceladas o perseguidas, ¿no? Entonces, creo que es bienvenida esa aportación de la ley. En la práctica puede suponer que ningún menor pueda ser tutelado por eso, ¿no? Ahora bien, si eso es así, hará falta que los servicios sociales municipales, los recursos para la ocupación, muy importantes en la atención a las familias, intervengan también en la atención a esas situaciones, porque lo que sí es cierto es que la pobreza económica es lesiva para los intereses del menor también, con lo cual, vale, no intervengamos tutelando, no lo separemos, eso está muy bien, pero algo habrá que hacer para también abordar esas situaciones. Obviamente, protección de menores ahí ocupa un papel secundario, pasa a un segundo término, pero el primer término deben ocuparlo los servicios de apoyo a las familias. Y entiendo que son servicios de ocupación. Primer elemento es trabajo, fomentar líneas de inserción. También se ha aportado el director general antes, pues incrementar el salario mínimo interprofesional, prestaciones, todo eso son las líneas que pueden ayudar a que esas situaciones de pobreza económica no vayan a más y no generen más problemáticas añadidas, secundarias o derivadas de esa situación, que entonces ya sí pueden generar situaciones de desprotección más graves y sí que motivarían la intervención de los servicios de protección de menores, ya con medidas mucho más drásticas, como sea pues, el desamparo, declaración de desamparo, tutela y separación del menor, ¿no? De la familia. Otro colectivo de riesgo, voy a darme un poco más de prisa, son los menores tutelados por la Administración. El Parlamento de las Islas Baleares define de facto que el hecho de estar tutelado por la Administración ya supone un riesgo para los menores, para esos niños. No por el hecho de que la Administración les haya tutelado, sino por el hecho de que la situación que padecen ya de por sí es una situación que les pone en un riesgo pues, más amplio en cada uno en diversas dimensiones, ¿no? Bueno, entonces, no es nada nuevo, pero la Ley 8/2015, la modificación, incide en que en relación a los menores tutelados los recursos deben estar jerarquizados y que lo primero que hay que intentar es el acogimiento familiar, cuando ya ha habido una separación, lógicamente, del menor de la familia, la reintegración, yo diría en orden inverso, la reintegración familiar, el acogimiento familiar, como pasos previos al acogimiento residencial, que como bien dice en su informe Save the Children, debe ser el último recurso, ¿no? El último recurso a aplicar. También habla de los menores con discapacidad, porque cuando la discapacidad va asociada a problemas familiares, es un colectivo especialmente vulnerable el que se ve afectado por ese tipo de carencias, y ahí también el Parlamento quiso recoger pues, ese perfil de riesgo. Menores reincidentes en actos delictivos. Cambiamos un poco de escenario. Nuestra comunidad autónoma ha sufrido un incremento poblacional espectacular en poco tiempo. Ello explica en gran medida que desde el 2007 hasta ahora las infracciones de la ley que se han cometido también han tenido una evolución exponencial incremental, importante.
También las condenas, o las medidas, perdón, aplicadas a los menores también se han incrementado y de alguna forma, yo creo que no solo de todas formas es explicable ese tipo de incremento por ese incremento poblacional, que indudablemente tiene un alto impacto, sino también por lo que hemos dicho antes, por la reducción de servicios comunitarios. Han cerrado servicios de apoyo escolar, servicios de ocio y tiempo libre en estos momentos de crisis y ello indudablemente, no sabemos, sería un buen estudio para realizar, pero indudablemente debe haber tenido un impacto. Que seamos la comunidad autónoma con mayores tasas de abandono escolar, peores resultados de rendimiento académico, tasas de escolarización en secundaria y bachillerato de las más bajas del Estado, no es casual. Tampoco quiero decir yo que tengan una incidencia directa en delincuencia infanto-juvenil, pero en cualquier caso esas situaciones no ayudan a que se reduzcan las tasas de delitos cometidos por menores. Y en esa línea sabemos que el sistema económico que tenemos genera unas situaciones en las cuales, tanto para las familias como para sus hijos, para los jóvenes, es fácil buscar salidas que no pasen precisamente por los estudios, por el mantenimiento del sistema educativo, pero en cualquier caso deberían ser considerados como mínimo. Ya digo que no tenemos datos directos porque no se ha hecho ese estudio en nuestra comunidad autónoma, pero deben ser considerados elementos que predisponen a la infracción y predisponen a que los hechos delictivos sean superiores y en todo caso no se contengan. También el Parlamento hace una referencia al acceso y uso de Internet y las nuevas tecnologías, en concreto en 4 aspectos. El abuso por parte de los menores de las nuevas tecnologías y las redes sociales, habla de ciberadicción, literalmente, el informe del Parlamento. Inconsciencia de los menores, cito literalmente también, aunque la palabra inconsciencia puede parecer un poco aquí forzada, ¿no? A la hora de dar información de carácter personal o difundir imágenes personales a través de las redes. Mayor fragilidad de los menores para mantener contactos con gente malintencionada, también lo dice así el informe, malintencionada, por no hablar directamente de abuso sexual, que parece que es una palabra que cuesta usar, pero que en gran medida es eso lo que se desprende de ese eufemismo, y el ciberacoso. Y finalmente, el Parlamento habla de los jóvenes tutelados. Hace tiempo que sí que tenemos en ese sentido líneas de intervención y se ha estado investigando desde nuestro propio grupo de investigación. Sabemos que menores tutelados que cumplen su mayoría de edad siendo residentes en un centro de protección aún presentan mayor riesgo en diversas variables. De las entrevistas que se han hecho a esos menores, pues se desprenden sentimientos de soledad, abandono, algún intento de suicidio, mayor incidencia de trastornos o psicopatologías, trastornos mentales, pobreza, dificultad para tener redes de apoyo estables que permitan una vida normalizada, con lo cual hay que seguir considerando que los jóvenes extutelados lo tienen más difícil que otros jóvenes. Es verdad que se han hecho avances legislativos importantes muy recientemente, tipo de prestaciones económicas, etcétera, que van a dar apoyo a esos jóvenes hasta los 25 años. Pero bueno, estamos en esa vía, pero sin embargo aún siguen siendo un colectivo que hay que tener especialmente en cuenta, ¿no? Entonces, estos son los que el Parlamento definió. Yo ahora no voy a entrar en si debiera haber otros grupos de riesgo, indudablemente sí, pero seguramente a través de la exposición del profesor Ballester, él ilustrará de otras situaciones que también, ¿verdad?, van más allá de las que hemos citado aquí. Por mi parte, le paso la palabra y la conexión al ordenador. Gracias. Sí, pero creo que funciona. Tens el menú. Bé, si no ofendes... No, si desenchufas el HDMI, luego desenchufas el uso de coger. Ahora coger. ¿Qué tal? Ya, ¿eh? Espera.
entrarás. Ahora está, sí. Lo que pasa Molt es que bé. está hay mucha luz. Sí. Podem tancar ja. Bueno, voy a continuar un poco con la presentación, cambiando un poco el planteamiento. El profesor Oliver ha hecho una presentación más conceptual, entrando en los temas, pero a mí me toca un poco poder dimensionar algunas de estas cuestiones que se han ido planteando y además ampliarlo al tema de la pobreza, que como se ha dicho no son sinónimos, evidentemente, ni tienen que ver estrictamente con las mismas situaciones, pero están conectadas parcialmente y dado que el Congreso es también sobre pobreza, quería hacer alguna mención. Vale la pena tener en cuenta que Baleares es interesante, no solo participamos seguramente porque participan muchas universidades, pero muchas veces en congresos estatales hemos defendido que Baleares es como un laboratorio interesante, es un laboratorio contra lo que puedan opinar fuera de las islas o quienes no conocen las islas, que piensan que vivimos en un paraíso en muchos términos o en todos los términos posibles. Realmente no lo es tanto, por lo menos en cuestiones sociales. Hay diversos indicadores que realmente muestran una situación especial, de especial interés, y que de especial interés desde la perspectiva de la atención social y de la pobreza también, ¿no? Por ejemplo, tenemos elevados indicadores de estacionalidad, de precariedad laboral de muchos tipos, de paro de larga duración, con indicadores perfectamente comparables a las comunidades en peores situaciones del Estado. Una vez, hace unos meses, tuvimos una ocasión en Almería de encontrarnos con compañeros de diversas comunidades y, entre otras cosas, pudimos mostrar que nuestros indicadores eran verdaderamente comparables a los peores de Andalucía. A los peores. Andalucía en algunos casos tenía indicadores mejores a los nuestros, por ejemplo en temas educativos mejores que los nuestros. Graves problemas en estabilidad residencial, en precios de vivienda, en movilidad de parte de la población, con lo que eso significa para los menores de establecimiento de conexiones en las escuelas y en las propias comunidades, déficit históricos de dotación de servicios, como ha dicho el director general antes, de dotaciones desde las transferencias, pero en inversiones posteriores una vez y otra hemos podido ir comprobando cómo nos estamos quedando atrás. No solo mantenemos ese déficit histórico, sino que en algunos casos lo estamos ampliando, y eso tiene efectos claros. Y después, niveles más elevados de complejidad que la mayoría de comunidades autónomas. Somos la comunidad autónoma con un porcentaje de inmigración internacional más elevado, también con residentes extranjeros permanentes más elevados, con presencia de hijos ya en muchas situaciones diversas. Hemos comentado también recientemente en otras ponencias cómo nos estamos encontrando ya en programas de pobreza infantil con familias alemanas con hijos que están en situaciones de grave precariedad. Y esto no es va contra el tópico de lo que vivimos en las islas y contra el tópico en otros terrenos. En el tema educativo ya se ha dicho antes, nuestros indicadores son los peores del Estado junto a los de Melilla y Ceuta. No es casual ni es anecdótico, tiene que ver con series históricas muy acreditadas, muy bien documentadas, con fuentes muy diversas, tanto censales como fuentes de encuesta. Y todo esto influye en las situaciones de pobreza y de riesgo de esa infancia y adolescencia con la que estamos trabajando y que en cualquier caso nos preocupa, y en este congreso especialmente, ¿no? Yo voy a diferenciar un poco, al principio de todas maneras les presento alguna cosa conjunta, pero inmediatamente separamos y vemos las dimensiones de las que antes el profesor Oliver hacía a las que hacía un poco referencia. En cualquier caso, ya lo he dicho antes, es evidente que pobreza y riesgo no es lo mismo, pero tienen conexiones. En cualquier caso, es cierto, no nacen niños pobres en familias ricas y sí nacen niños o viven niños en situaciones de riesgo en familias ricas. Eso es evidente, pero hay conexiones muy claras y aumenta el riesgo en cualquier caso. Pero la conexión es de este tipo. Es decir, nos estamos encontrando con situaciones de trato adecuado, irreprochable en grandes cantidades de familias, pero con elevados niveles de precariedad y de riesgo de pobreza,
que agravan las dificultades de esos menores, no entran en riesgo en la conceptualización que hablaba antes el profesor Oliver, pero también nos encontramos con situaciones importantes de trato inadecuado y especialmente de maltrato, donde actúa ya la administración, donde debe actuar la administración, y que son una parte reducida pero significativa, que nos está sirviendo como indicador de qué está pasando en esta comunidad, en nuestras comunidades, y cómo son resistentes estos datos a lo largo del tiempo, como se ha dicho antes, y no los estamos pudiendo modificar de manera sustancial. Alguna cosa, pero todavía no nos ha llegado en buenas condiciones. Vamos a apuntar, de todas maneras, alguna de las vías de cambio. Si prestamos atención a la perspectiva internacional, el país en el que estamos ya nos ayuda a mantener estas cifras tan fantásticas, y el planteamiento es muy común en todo el Estado. Los que participamos en los programas de Caixa Pro Infancia en 11 ciudades del Estado, trabajando con pobreza infantil, sabemos bien que hay algunas constantes en miles de casos que se han ido analizando y de los que se tienen datos y series de datos a lo largo de estos años, de estos últimos al menos 3-4 años, que nos invitan a confirmar algunas cosas. Entre otras cosas, el tema que creemos que es un tema muy claro, la pobreza infantil es pobreza familiar. Es cierto que cambios en las familias no implican cambios necesariamente en la pobreza infantil, pero en cualquier caso la pobreza infantil siempre es pobreza familiar, y con varios riesgos. Uno de los riesgos, la transferencia intergeneracional, que hemos visto que es muy clara. Ya se sabe desde hace mucho. Un sociólogo, Gintis, decía que los hijos de los trabajadores aprenden a ser trabajadores. Y evidentemente también en contextos de pobreza, y ahora hay trabajadores pobres, los hijos de familias pobres aprenden, hay un aprendizaje, una transmisión cultural también de la vivencia de la pobreza. Y en cualquier caso, el cambio de la situación de la pobreza infantil pasa por trabajar con las familias, pasa por un cambio en la situación de las familias. Otro claro es que los recursos no son definitivos, son muy importantes, pero deberíamos pasar a hablar en realidad del capital social. Es el conjunto del capital social, no solo los recursos económicos, evidentemente los recursos económicos, pero no solo los que deben constituir nuestro objeto de trabajo. Y lo sabemos muy bien. Hay familias a las que se les dan prestaciones a lo largo del tiempo y no modifican sus situaciones de fondo, siguen haciéndose dependientes, han entrado en una cultura de la dependencia de las prestaciones públicas, y esto tiene que ver con otras cosas, con el capital formativo, con el capital relacional, con otras cosas que se han apuntado antes, de fortalecimiento de esas familias, también de cambio cultural, y los hijos en esas situaciones. Y después hay prácticas sociales asociadas a las situaciones de pobreza infantil que son muy importantes y que debemos analizar, y que sabemos bien que para poder modificar las situaciones de pobreza infantil tendremos que abordarlas. El tema de las estrategias familiares, qué hacen las familias en situaciones precarias, situaciones en igualdad, situación objetiva de precariedad, en función de sus estrategias, de sus prácticas sociales, desarrollan situaciones de riesgo menor o mayor para sus propios hijos. Y eso lo vamos a tener que estudiar a fondo. Más cosas de la perspectiva internacional. En cualquier caso, una que es muy evidente para todo el mundo: los datos de Eurostat acaban de salir y son espectaculares. En torno a las cifras que se hablaban antes, en España la pobreza infantil afecta prácticamente a 1 de cada 3, algo más de 1 de cada 3 menores en el conjunto del Estado. Nosotros estamos en la parte alta de las medias estatales, 36% de los menores en riesgo de pobreza o de exclusión, 6 puntos por encima de la media, bueno, de la media esto es un porcentaje, pero de las medias europeas. Y solo con 5 países en peores condiciones, que casualmente no son los países a los que querríamos parecernos especialmente, ¿no? Grecia por motivos evidentes, y después países del este con economías muy precarias y dinámicas todavía en proceso de recuperación. O sea que estamos de manera injustificada en ese lugar. Fíjense que no está Portugal, por si alguien tenía dudas. Bueno, todo el sur no, algunos del sur, y otros que no están en el sur. Pero frente a esto, contra toda lógica, la dedicación del Estado, el porcentaje de PIB que dedicamos a apoyos a las familias y a la infancia es
realmente insuficiente, claramente. Deberíamos estar muy por encima de las medias europeas para poder hacer frente a una situación que está muy por encima de la situación de las medias europeas, y contra eso dedicamos un porcentaje de PIB mucho más bajo, y en prestaciones directas económicas y de otros tipos a las familias y a la infancia estamos muy por debajo de lo que deberíamos dedicar. 1/3 de la media europea, cuando sabemos que las prestaciones económicas, junto con otros apoyos, realmente están pudiendo cambiar parte de las situaciones. Si tomamos como referencia estos dos estudios, especialmente Equidad para los Niños, que es este estudio hecho en la sede de Florencia para los datos europeos, verán cómo se están confirmando con datos de 2014 y toda la serie histórica, cómo se está aumentando la segmentación, la diferenciación que agravará en el futuro estas situaciones de pobreza. Se está aumentando en el corte en ingresos. Es decir, está aumentando la segmentación social en términos de distribución de rentas, de distribución de riqueza. España ha aumentado en ese periodo, en el 2008-2013, en 6,7 puntos porcentuales. Por lo tanto, aumenta la desigualdad de manera muy, muy importante. En educación, no son servicios educativos, esto es comprensión lectora. Vale, también hemos aumentado más de 2 puntos. Y solo en salud, que está medida por oferta, tenemos una situación que ha mejorado. Mejoraba mientras había servicios universales, acceso universal a los servicios públicos de salud. Por lo tanto, esto nos está diciendo cosas de que esta situación, que sabemos que es muy mala, que además tiene una dotación de recursos muy, muy mala en términos comparativos, además tiende a agravarse. Es decir, los indicadores dentro de unos años probablemente, aunque se haga un esfuerzo, solo podrán mantenerse a ese nivel si continúa la segmentación social, la separación de grandes grupos sociales. En cualquier caso, hay expectativas interesantes. Sabemos que el grupo que ha mejorado comparativamente en términos históricos de este pequeño periodo, en términos relativos en pobreza, es el grupo que tiene garantía de ingresos, prestaciones permanentes, las personas mayores. Las personas mayores en España, en los datos comparativos en el conjunto del Estado y también en términos europeos, han mejorado su posición relativa. ¿Por qué? Porque la garantía de ingresos te permite hacer frente de manera permanente, aunque haya una situación de pérdida generalizada de ingresos en el país. En el caso de la infancia es justo al revés. No hay ninguna garantía de ingresos, o prácticamente ninguna, solo algunas garantías de cobertura en educación y en salud, y eso claramente nos pone, o para este colectivo le pone en una situación de precariedad. Pero comparando políticas sociales, sabemos que cuando quieres mantener o compensar una situación de partida es muy negativa, la garantía de ingresos es un elemento fundamental para mejorar la igualación. En cualquier caso, parecería que la prioridad, tal como ha dicho el director general antes, debería concentrarse en infancia y familia, por lo que respecte a prestaciones económicas, y parece que no hay ninguna duda respecto a eso. Si quieren ver datos internacionales, bueno, en el estudio que les comentaba antes, vean la brecha que se está produciendo. Estamos aumentando la situación de desigualdad y de pobreza en los niños, seguimos estando por encima, y en las personas mayores en realidad hemos mejorado nuestra posición comparativa de una manera muy interesante. Vale, alguna cosa más. En Baleares, datos diversos. Si prestáramos atención a la encuesta de condiciones de vida, la última que se ha distribuido, los últimos datos, diversas maneras de calcular. Tasa de riesgo de pobreza, 19,4% de los adultos, 25,3% de la tasa de riesgo pobreza de exclusión si tomáramos la Estrategia Europea 2020, 37, que era el dato que manejábamos antes, de hogares sin capacidad para afrontar riesgos, que no tienen capacidad para ahorrar,
y en cualquier caso 62% de hogares con dificultades para llegar a final de mes. Si nos concentramos un poco más en el núcleo más severo, bueno, los datos son verdaderamente muy importantes. En torno a un 10% de la población de las Islas Baleares vive en situaciones de pobreza severa, de situaciones de grave dificultad, de muy grave dificultad. Eso puede parecer poco percentualmente, pero significa este dato percentual que más de 100.000 personas estarían en esa situación, muy por encima de las medias estatales en una comunidad que en principio es rica y que no tiene mejor situación social porque su distribución, digamos, de riqueza, digamos, prosperidad compartida, que muchas veces se dice, es realmente penosa y claramente mejorable. Si prestáramos atención a cómo son esas familias, a partir de dos fuentes de los datos de FOESA, de una muestra que es muy interesante para Baleares porque tenemos en torno a 870 hogares, pero también a los datos de Caixa Proinfancia, que en este momento hay 1.800 familias en el histórico, los perfiles son muy similares. Y en cualquier caso, hogares con menores a cargo, con grandes dimensiones, con estructuras débiles de diversos tipos, no solo monomarentales deberíamos decir, porque son monomarentales, sino también estructuras de alta complejidad, con inestabilidad de presencia en especial de las figuras masculinas, con dificultades para establecer una buena coparentalidad, elementos clave del riesgo, pero también de las prácticas sociales positivas para poder hacer frente a las situaciones de dificultad. Claramente una elevada rotación de figuras parentales masculinas en las muestras, por ejemplo, en los estudios de Caixa Proinfancia, en periodo de 3 años, una rotación de 4 figuras parentales, de 4 masculinas. Eso es brutal para los menores y no favorece para nada el cambio de la situación. Al contrario, lo agrava mucho. Inestabilidad residencial, una inestabilidad residencial que explica en parte los problemas que tenemos de vinculación al sistema educativo y los resultados académicos de diversos tipos, por diversos motivos, porque cambian los precios, porque realmente se busca trabajo en un sitio y en otro y hay que moverse, etcétera. Y detrás van las familias. Procesos familiares con alta presencia de eventos estresantes, mucho más elevada que en el conjunto de la población de referencia, carencias de recursos con familias en las que hay trabajadores, esta situación tan curiosa de trabajadores pobres a la que nos estamos acostumbrando ya bastante, por lo menos en las islas de una manera muy notoria, mayor presencia de problemas de salud, antes lo decía el vicerrector Antonio Aguiló, la diferencia en el patrón de enfermedades crónicas, por ejemplo, con mucha mayor presencia en las familias en situaciones de pobreza. Preocupante diferencia también en el apoyo social, con cambio en el periodo en el que se redujo la oferta pública de apoyo, pues un cambio en la composición del apoyo del público al privado o al de iniciativa social, muy preocupante para las situaciones de pobreza. Bueno, y algunas otras cosas que son fáciles de identificar, el capital formativo muy precario en las islas, el capital relacional también con graves dificultades, con niveles asociativos muy bajos, con vínculos que se mantienen en el entorno privado preferentemente y solo excepcionalmente en el ámbito vecinal más inmediato, y en general un capital social muy precario, que era lo que les decía antes, a lo que les invitábamos, a pensar pobreza en términos de capital social. Si prestamos atención a los datos de riesgo, la situación también es especialmente preocupante y sintomática de todo esto que está pasando en el conjunto de nuestra comunidad. Con datos muy recientes podemos hablar de más de 1.000 jóvenes a lo largo del 2015 en medidas judiciales de diversos tipos. Ahora veremos unas y después otras. Estas que tienen en pantalla son las alternativas al internamiento. Fíjense, por ejemplo, hay los mismos, alguna repetición, una cierta repetición importante. Así que, aunque estemos hablando de 2.220 medidas en ejecución, digamos que en este conjunto habría en torno a 700 y un poco más jóvenes con medidas diversas a lo largo del año 2015, pero medidas que, si se pueden fijar,
no sé si se ve bien, 760 libertades vigiladas, 617 prestaciones en beneficio de la comunidad, unos volúmenes muy importantes de menores cuando estamos hablando solo de menores desde 14 años, que piensen que antes siguen en el sistema de protección de menores, aunque cometan, realicen acciones que fueran punibles si fueran mayores. Y bueno, otras medidas. Por ejemplo, esta medida que a mí me parece espectacular por el impacto que tiene de arresto domiciliario, ¿no? Porque la reparación de daños ha sido muy, muy baja. Creo que es en torno a 18, 19 casos, realmente muy, muy reducida. Muy elevado, por lo tanto, medidas alternativas al internamiento, muy elevada las medidas judiciales de internamiento. Fíjense que en internamiento cerrado 49 jóvenes, en internamiento semiabierto 227, en internamiento en régimen abierto 15, en terapéutico 72, dimensiones muy altas, con una reincidencia más baja, porque los periodos son más largos de permanencia en estas medidas. Por lo tanto, todo esto, como decía antes el profesor Oliver, no se puede hablar de causa-efecto. Situaciones de pobreza y de riesgo provocan mayores niveles de conductas conflictivas, pero en cualquier caso sí que hay una cierta relación. Sí que se está haciendo un estudio, nuestra compañera Madalena Gelabert está haciendo su tesis y le queremos agradecer a la Consellería que haya autorizado la consulta de los expedientes y la colaboración, facilitado la colaboración de profesionales, especialmente un estudio intentando analizar las trayectorias de estos jóvenes, de qué familias, de por qué son reincidentes, etcétera. Y probablemente podrá manejar 60, 70 casos con expedientes completos a lo largo de 4 o 5 años, que es un trabajo muy considerable para todos los que conozcan lo que es un expediente también en reforma, como para al final fiarnos del trabajo que haga, que será realmente muy, muy interesante y muy transparente para poder confirmar esas hipótesis que tenemos de que realmente la pobreza y la complejidad social en términos de precariedad, incrementan las dificultades para los jóvenes expresadas de esta manera. Hay una parte, recordarán al principio que había aquellos recuadros como un iceberg, estamos identificando una parte de la conducta problemática, estamos identificando una parte del riesgo, estamos identificando también una parte de los impactos sobre pobreza infantil, porque otra parte queda medio encubierta y no la podemos ver en detalle. Hay otros fenómenos también muy claros. En cuanto al riesgo, aquí solo son datos de Mallorca, pero del 2015, muy recientes, va a salir la memoria ahora y la verán. Se está produciendo un cambio que es muy interesante. Aquí verán la diferencia entre declaración de riesgo, guarda y tutela. La declaración de riesgo mantiene a las familias en servicios sociales comunitarios, con una vigilancia, un acompañamiento, etcétera, por parte de los servicios, porque hay indicios racionales de que puede mejorar la situación y además se les invita y se les acompaña a que mejore. Fíjense que se ha pasado de 139 en el 2014 a 201 en el 2015, pero han bajado las tutelas. Y han bajado de 194 a 172, es decir, prácticamente 22 tutelas menos y unos 70 casos más, 60, 70 casos más de declaraciones de riesgo. Fantástico, muy interesante, pero el reto es, ¿servicios sociales de atención primaria tienen capacidad para trabajar con estas situaciones de manera efectiva? No verlos una vez cada 2 meses, cuando los servicios sociales de atención primaria están muy saturados, realmente esta situación es difícil de hacer frente. Pero a mí me parece saludable el que se esté haciendo ese cambio y se esté, en cierta manera, responsabilizando también al conjunto de la comunidad. Los servicios sociales forman parte de la comunidad, de esos procesos de acompañamiento y de afrontamiento de las situaciones de riesgo. En el acumulado, fíjense las vigentes. Estos son todos los abiertos, porque antes solo les he mostrado los que se habían iniciado en el 2015. Estos son las acumuladas, es decir, y les he puesto abajo la definición que se da estrictamente. Medidas vigentes a 31 del 12 del 2015, que es como se cierra, son todas las nuevas del 2015, que les he comentado, más todas las vigentes.
iniciadas en el 2014, en el 2013, en el 2012, que sean todavía vigentes. Es decir, todavía hay un acogimiento familiar, o todavía hay un acogimiento residencial, o todavía hay una declaración de riesgo abierta, etcétera. Aunque ese caso, esa familia, o ese joven, o ese adolescente hubiera entrado en el sistema mucho antes. Solo tutelas 820, en el 2015 vigentes. Esta es la memoria oficial. Declaraciones de riesgo 339. Como les digo, cambia el enfoque, pero necesitará años para que se reequilibre esta situación todavía muy, muy compleja. Saben que la guarda, sobre todo, es una petición por parte de las familias a la que responde Servicios de Protección de Menores, pero que realmente debería bajar de manera considerable. ¿Qué hay dentro de estas situaciones? Muy diversas, pero entre otras, por ejemplo, negligencia familiar, 354 casos en las vigentes, 1.339 situaciones diferentes trabajadas a lo largo del 2015, 0-18 años, bueno, situaciones de este tipo, desde diversas modalidades de maltrato. No quiero entretenerme en el dato, van a tener la memoria en breve, pero si se fijan, en torno al 70 y algo % de las situaciones, en realidad son familiares. Son situaciones o de competencia familiar o de problemáticas graves sociales o problemáticas de salud de los progenitores, de salud mental, de otros tipos, ¿no? Entonces, claramente, como les decía antes, el reto también, no solo, pero también es trabajar efectivamente con las familias. Ya para acabar, perdón por el tiempo, si habláramos de qué hacer, nadie tiene especiales soluciones, pero o maravillosas o milagrosas, que no pasen por un cambio muy sustancial. Pero en cualquier caso sabemos que queremos hacer este tránsito de situaciones de pobreza, exclusión, que están en este caso a la derecha, cuando las miran, en las cuales hay una caracterización basada en capital socioeconómico muy precario, capital formativo muy precario, capital relacional social muy precario, con aislamiento, con diversas situaciones, estrategias familiares claramente pasivas o erróneas en el enfoque, estructuras familiares débiles, inestables, etcétera, a situaciones en las cuales podemos ir dando pasos desde la pobreza más preocupante hasta situaciones de precariedad diversa y vulnerabilidad parcial en la que nos encontramos. Habrán visto, recordarán el dato anterior, 62% de la población, vale, moviéndonos hacia esa posibilidad. Hay algunas cosas que no podemos mover. Por ejemplo, no podemos mover mucho, no podemos hacer grandes cambios en el corto plazo en las dinámicas familiares, probablemente. Podemos intentar cambiar algunas cosas, en las estrategias familiares. Es un proceso más largo, pero sí podemos hacer cosas en el capital sociocultural, podemos hacer cosas también en las modalidades de apoyo social comunitario y en la garantía de ingresos. Por eso, si tuviéramos que sintetizar, yo les diría que yo creo que compartimos por los debates en los que hemos ido participando, también con nuestra compañera Carmen Muñoz, que después intervendrá. Claramente mejora de los servicios en cuanto a las dotaciones, lo hemos hablado antes, en la formación de los profesionales, en el trabajo en red entre las iniciativas sociales y las iniciativas públicas, se ha comentado al principio, forma parte del planteamiento del Congreso, son absolutamente esenciales para desarrollar redes de atención, de acompañamiento en el conjunto de las comunidades, pero después también garantías de ingresos y de otros derechos. Claramente lo hemos visto con la población mayor. La renta social garantizada puede permitir un cambio, una estabilización de algunas situaciones que son realmente muy preocupantes, pero también la mejora de la eficacia en inserción sociolaboral. Eso obliga y responsabiliza también a los empresarios, a los empleadores. Muchas veces ni aparecen en las presentaciones, son tan responsables como nosotros, ya que este congreso es internacional, es decir, lo verán los gallegos también. Yo siempre pongo el ejemplo de Galicia, como Galicia tiene el abandono escolar, el abandono escolar prematuro, uno de los más bajos del Estado, porque tiene una de las demandas de población, de trabajadores cualificados más alta del Estado. Nosotros tenemos uno de los abandonos prematuros de
de la educación más altos del Estado y casualmente tenemos uno de los niveles más elevados de demanda de trabajadores no cualificados. Quiero decir, hay una relación entre el mercado de trabajo y un indicador tan preocupante como ese que a la larga agrava las situaciones de pobreza y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por lo tanto, podíamos tomar algunos ejemplos, aprender algunas cosas de ese tipo de responsabilizaciones por parte de los empleadores que son esenciales. Y finalmente el apoyo a las dinámicas familiares. Es decir, podemos hablar de la comunidad, del empowerment de la comunidad, sí, perfecto, de acuerdo. Pero la comunidad al final también son las familias y las familias las podemos hacer competentes, que es una manera de hablar de empowerment que a mí me gusta más. Es hacerse competente para desarrollar tus propios procesos autónomos en condiciones y garantías de desarrollo razonable en las dinámicas familiares, también en las dinámicas personales. Creemos que eso es esencial y evidentemente eso también pasa por otros apoyos a los contextos de ocio, etcétera, para garantizar que avancen hacia contextos protectores. Sabemos que un mapa del riesgo de la infancia puede pasar por un mapa de las comunidades en las cuales no hay adultos educativos de referencia. Si no hay adultos educativos de referencia en contextos de ocio, en contextos educativos, etcétera, el riesgo aumenta. Y ese reto lo tenemos todos de cambiar sustancialmente la situación. Bueno, muchas gracias. Y si quieren hacemos un poquito de debate y la comunicación además quedará a la disposición, ¿verdad? Muy bien, gracias. Les ponía esto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a ambos ponentes. La verdad que hemos tocado temas bastante interesantes, ¿no? En relación al riesgo y la pobreza. El riesgo, el cual, desde mi opinión, se muestra dinámico y multifacético, lo que nos lleva a trabajarlo y abordarlo constantemente, ¿no? A no bajar esa guardia, ¿no? Naturalmente existen conexiones bastante claras, como decía José Luis, entre lo que es el riesgo y la pobreza. Y dentro de la pobreza, antes reflejamos que 1 de cada 3 niños sufre situación de pobreza en España, lo que evidencia, por supuesto, la brecha existente entre ricos y pobres, en la cual, dentro del contexto de crisis que estamos, pues se ha aumentado. Pero también hay que decir que incluso antes de la crisis ya existían bastantes sitios, bastantes lugares de este país que, bueno, que la situación de pobreza pues ya era considerada o bastante amplia. Y bueno, me ha gustado lo que al final ha comentado el compañero, ¿no? De lo que es el empoderamiento de las familias, ya que dentro de los grupos de discusión que hemos realizado a lo largo de toda esta gira, bueno, pues se ha hablado muchísimo de empoderamiento. Claro, plan estratégico para la infancia, pero claro, también, sobre todo desde el empoderamiento de las familias, se está trabajando mucho, o mejor dicho, estamos trabajándolo, y es preciso acompañarlo, ¿no? O incluirlo dentro del plan. Bueno, no sé si alguien en la sala quiere realizar alguna cuestión, alguna pregunta, reflexión, que esté motivado. Sí, por allí. Les he dejado, perdón, un minuto. Les dejaba la noticia esta porque me parece muy interesante. Es el sistema judicial al más alto nivel, el Tribunal Supremo, llamando la atención sobre la obligatoriedad que tienen los servicios públicos de atender, de moderar las situaciones de pobreza cuando esa propia familia, padre-madre, en este caso separados, no pueden hacer frente, y es evidente y se puede acreditar que no pueden hacer frente a esa situación. Es decir, los servicios públicos de oficio deberían actuar para que no se produjeran situaciones de pobreza extrema en las que hay menores. Bueno, ya la verán. Muy reciente. Sí, había una cuestión ahí brevemente, por favor. No, yo quería... ¿Se oye? Sí. Quería preguntar si realmente, bueno, dicen que se actúa poco en las familias. ¿Cómo se explica entonces que realmente se destine tan grande presupuesto, creo yo, al acogimiento familiar que podría destinarse a las familias de origen, sin necesidad de separar a los niños de sus familias? Sí, desde mi punto de vista son perfiles diferentes.
Es decir, la prevención, es decir, los programas de reintegración y los programas de prevención de riesgo van dirigidos a familias en situaciones menos graves que las familias que han visto ya su situación declarada como de desamparo. Entonces son situaciones de partida distintas. Una cosa son las familias que van a ver que sus hijos van a ir a acogimiento porque no pueden estar con ellas o por motivos diversos, y otra cosa es cuando aún estamos a tiempo de invertir y de ayudar y de mejorar las capacidades de una familia, cosa que es altamente positiva porque se va a evitar esa separación, que eso es el primer objetivo que debiéramos tener todos y que está recogido en la ley y en la Convención de Derechos de la Infancia, que todo niño tiene derecho a permanecer con su familia. Lo que pasa es que no a cualquier costa ni en cualquier situación. Obviamente. Entonces, cuando ya es más grave es cuando el acogimiento tiene que... Sí, eso ya es evidente. Sí, pero Lo que por pasa eso, es que es decir, aquí a nivel de tienen recursos, a nivel de recursos económicos, realmente yo no creo que se destine tanto a acogimiento familiar. Es decir, si algún problema tenemos es que ni hay suficiente oferta de familias acogedoras, ni tampoco se puede o no se dispone de unas cantidades económicas que, en fin, equiparables a otros tipos de programas preventivos, porque son líneas presupuestarias incluso diferentes las que debieran arbitrarse. Pero bueno, digo que aquí se tiene pues esa impresión de que se declara en desamparo niños que solo es por motivos de pobreza. A mí no me claro, consta esa, yo no lo sé, no me consta esa información. Mi experiencia en protección de menores, si puedo intentar responderle a eso, pero ya hace muchísimos años, tal vez 15 o 16, es que no se producía en términos generales ese tipo de intervenciones. Cuando había una situación de pobreza se ponía en conocimiento con los servicios sociales comunitarios, municipales, porque si había un tema de alquiler, pues se abordara el alquiler de esa familia. Ahora no le puedo decir. Pienso que en cualquier caso la ley no dice eso, y que tampoco la lógica de los servicios ni de protección de menores ni de atención primaria va en ese sentido, con lo cual no lo sé, no tengo datos, pero tampoco secundaría esa afirmación. Yo creo, lo hemos hablado alguna vez, yo creo que si eso pasara, primero de todo, hay familias en situación de riesgo que están también en situaciones de pobreza, eso es evidente. Pero hay situaciones de riesgo que no tienen nada que ver con la pobreza, que son de otro tipo. Y en cualquier caso yo creo que sería muy negligente por parte del profesional, va contra la ley, se le podría denunciar y perseguir claramente si un profesional hiciera digamos, impulsar una tutela basándose solo en una situación de pobreza. Y sería muy grave para el profesional. Todavía no ha pasado en el Estado. Y me consta que ha habido denuncias, pero que no... de las familias. ¿Perdón? Que no pasa por la indefensión de las familias. Las familias lo tienen muy, muy difícil luchar contra una entidad pública y sobre todo demostrar realmente la presunción juris tantum que tienen los técnicos de las entidades públicas. Es muy difícil destruirla para un particular. Bueno, pero ese es el problema, precisamente. Pero se podría y se puede, y de hecho se ha ido a juicios y... De hecho, por eso se ha ido a juicios, pero solamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dado la razón a esos padres. El nivel judicial de todos los... Ha pasado por primera instancia, segunda instancia, el Supremo, el Constitucional, y solo llegando al Tribunal Europeo se les ha dado la razón. De todas maneras, deben ser algunos casos muy contados realmente... Sí, casos, claro que son contados, porque realmente muy poca gente tiene la paciencia de llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese es el problema. Bueno, yo creo que, desde mi humilde opinión, no soy un experto en la materia, pero yo creo que en todo caso hay que individualizar todos los casos. Hablar a veces de algo general pues puede ser complejo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra cuestión. Sí, le pasan el micro. La pregunta es para el profesor Oliver.
el exceso de niños tutelados que no deberían estar en centros, y ha hablado usted de las consecuencias que hay para ellos, de sentimiento de soledad. Entonces, el alargar su tutela y el estado en centros o pisos tutelados hasta los 25 años, ¿en qué les puede beneficiar? No decía yo eso, tal vez no me he expresado bien. Lo que se ha arbitrado es una medida de apoyo económico, una renta de inserción, una vez han salido del centro a los 18 años. O sea, Entonces, no es que permanezcan en el centro hasta los 25. En cualquier caso, sí que hay algunos casos de menores que requieren de otro tipo de recursos, pero vinculado al anterior, que sirvan como lanzadera ya para la vida autónoma. No todos los chicos y chicas a los 18 años están en condiciones de ser autónomos. La media de nuestros estudiantes de emancipación de la casa de sus familiares son 31 años. Entonces, no me preocuparía excesivamente porque en ningún caso se va a mantener a esos menores en los centros de referencia donde convivirían con otros niños, sino en centros, los que lo requieran, en centros específicos para jóvenes ya con un tipo de supervisión mucho más pues a distancia, porque son mayores de edad. Ahora bien, esos chicos están y siguen estando en situación de vulnerabilidad social, no están como los que se van con 31 años de casa de sus padres, por eso sí que creo que es necesario seguir prestándoles apoyo económico. Sí. En cualquier caso, hay que escuchar a los adolescentes, a los jóvenes. Están saliendo del sistema, en el sistema de protección de menores en el Estado español, en los últimos años hay una media de 30.000 chavales. Chicos y chicas. Salen cada año en torno entre 2.500 y 3.000. Son ellos los que piden que se amplíe el apoyo. Son ellos los que están pidiéndolo. De hecho, han aparecido asociaciones, en Baleares ha aparecido una asociación, y lo piden claramente, con todas las letras. No podemos salir a la calle. Nuestras familias muchas veces no están en condiciones, no tenemos a quién pedirle apoyo, que queramos además convivir con esas personas. Necesitamos ayuda y necesitamos que se dilate ese periodo de ayuda. Yo creo que escuchándoles a ellos es la mejor manera de saber también lo que necesitan, y lo han dicho una vez y otra y otra. Una pregunta para usted, señor Ballester. ¿Cuándo fue la última vez que se reestructuró la base de los servicios sociales de bienestar social del Consell de Mallorca, ya que él es el responsable último de la retirada de niños de sus familias? ¿A qué se refiere? No sé. Por ejemplo, el bienestar social del Consell de Mallorca hay una estructura de Sí. técnicos, psicólogos, y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se reestructuró desde la base este servicio? Que es el último que... El servicio de menores y familia. El servicio de menores y familia. Está cambiando constantemente, pero quiero decir, hay renovación de profesionales, si se refiere a eso. En cuanto a estructura, es que la ley marca, además, obliga de manera muy clara cómo tiene que estar estructurado, porque hay unidades de actuación que van vinculadas directamente a mandatos legales. Por lo tanto, tampoco pueden inventarse nada especial para reorganizarlo, ni aquí ni en ningún sitio. No, yo me refiero desde el principio, desde la raíz, desde la base de este servicio. Ya sé que se cumplen las leyes, pero hay profesionales que llevan muchísimos años trabajando, 10, 15, en el mismo lugar de trabajo, y sin embargo no tienen ningún tipo de revisión psiquiátrica, psicológica, y son ellos desde la base que deciden el futuro del niño, porque ellos deciden, este niño, esta familia necesita esto, el niño necesita lo otro, y sin embargo son profesionales que llevan mucho tiempo en el mismo lugar de trabajo. Por eso lo preguntaba, desde la base, si se ha hecho algún tipo de reestructuración o cambio de profesionales, que haya una rueda, porque entiendo que este trabajo es muy pesado, que afecta mucho a la persona, a su manera de ser, porque es un trabajo muy duro. Sin embargo, son los mismos profesionales y parece que es una estructura que no se mueve, que sí se mueven, se crean grupos de trabajo, se crean algún tipo de estructura, pero básicamente son los mismos profesionales los que están abajo del todo. Solamente era esto. Sí, una cosita. En cualquier caso, la ley, la nueva ley establece que las decisiones deberán ser colegiadas. Es decir, un solo profesional no podrá tomar una decisión de tanto calibre como, por ejemplo, tutelar a un menor, y eso siempre es una garantía. Por tener un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un educador social, un pedagogo, depende de lo que se tenga que decidir, ¿no? Colegiadamente tomando una decisión, para mí me merece pues unas ciertas garantías, porque obviamente en el supuesto de que hubiera una persona que tuviera algún problema personal,
tenemos 4, tenemos 3 que hay que pensar que no. Entonces, eso está garantizado con la nueva ley. Sí, otra cuestión por ahí. Sí. Vamos a intentar ser más o menos breves en las preguntas, ¿vale? Porque nos queda poco tiempo, tenemos que continuar. Sí, no, rápido y breve. Vale. Bueno, primero de todo agradecer la intervención del profesor Ballester, del profesor Oliver, que han reflejado, yo creo que de una manera muy clara, el tema de la pobreza infantil en las Baleares. Y una preguntita. Hay determinadas ayudas de carácter subvención, por ejemplo, las ayudas de comedor, o diferentes ayudas que están recibiendo familias acogedoras a modo de subvención, que están sujetas a la situación regular con Hacienda y con la Seguridad Social de los padres. Desde diferentes organismos, Ararteko, Síndic de Greuges, y un poco priorizando el interés superior del menor, se estaban haciendo recomendaciones en cuanto que esas ayudas que van dirigidas al bienestar de los niños estaban sujetas a que los papás o las mamás tuvieran esa situación regular con Hacienda y con la Seguridad Social, ¿no? Y que era un tema que se está planteando y que, bueno, yo creo que el gobierno está aquí un poco en contra de la solución, pues con rentas que no tienen, o sea, que no tienen en cuenta este tipo de... O sea, que no tienen en cuenta esto, pero sí que algunas ayudas en este sentido, las becas de comedor, estaban sujetas a esto, ¿no? Entonces, que se tuviera en cuenta un poco, pues, esas recomendaciones y un poco, pues, bueno, era una aportación, ¿no? Que se estaban recogiendo esas recomendaciones y a ver si... Sí, sí. La administración yo creo que sí, en el sentido que tiene una asignatura pendiente y es convencer a los profesionales de los estamentos, yo digo, de apoyo a los que dan prestaciones directas, como puedan ser las que ha citado usted, de que la última función no es solo la fiscalización, sino que ellos están al servicio de una función esencial, previa, inicial, que es la que da sentido a la existencia de los servicios. Entonces ahí creo que hay que hacer muchísima pedagogía con el señor Montoro, empezando con el señor Montoro, pero también con los servicios que tienen mucha importancia y mucho poder, intervención, depositarías, tienen una función muy clara, pero debieran asumir que están para ayudar al resto de la organización a poder desarrollar de la mejor forma, obviamente legalmente, sus funciones. Y eso creo que requiere de un cierto trabajo interno en las administraciones, porque, bueno, mi experiencia en ese sentido es que ellos tienen muy claro que su tarea es fiscalizar. Por ejemplo, si habláramos de un departamento de intervención y no me cuentes nada porque la ley dice eso, ya está. Yo creo que se puede avanzar. Y ha habido intentos, si ha habido disposiciones legales que recogen que todo tiene que ser tratado desde la orientación de género, sea cual sea el departamento que lo oriente, igual en la nueva ley también se introduce la perspectiva del superior interés del menor, pues esos departamentos están afectados por ese superior interés y alguien tendrá que decírselo y tendrán que reciclarse y hacer sus cursos para tener en cuenta que de acuerdo, hay que cumplir con todos los preceptos y mandatos legales de orden económico y administrativo, pero durante este tiempo de crisis, ya es una valoración personal que hago yo, sin señalar a nadie tampoco, se han conculcado derechos de niños, de familias, por cuestiones estrictamente administrativas o dictámenes de recortes, vamos, de orden económico. Entonces, eso para mí es perder de vista la última esencia de la administración, que es dar servicios a las personas, ayudar a las personas, ¿no? En el caso de servicios sociales, pero en términos generales también, es obedecer al interés de la comunidad, ¿no? Y claro, ahí sí que hay que hacer mucha pedagogía, porque además suelen ser profesionales que no tienen formación psicopedagógica, que vienen de otros mundos, y eso hay que entenderlo. Les cuesta entenderlo a ellos también, pero bueno, hay que ir avanzando en ese sentido. Y la ley, en este caso, nos echa una mano, ¿eh? Nos echa una mano. Yo, en el sentido que antes planteabas ya y también se ha hablado, creo que, por ejemplo, el tema de los comedores escolares es clave. Y es clave y en algunos casos debería universalizarse, pero no se puede hacer a coste de la administración, claro. Pero sí, por ejemplo, facilitando y garantizando que se pueda disponer de comedor escolar todo el año, probablemente, como se está proponiendo, tú dices, Síndic de Greuges, el Síndic de Greuges en Cataluña, se están debatiendo estos temas de garantizar que en el periodo no escolar se pueda acceder si es necesario, y eso es muy importante para los chavales para garantizar un nivel alimentario básico. Otra cosa es que haya suficiencia presupuestaria como para generalizar, universalizar prestaciones, que seguramente no se puede.
habrá que verlo, ¿no? Yo creo que la renta social empezáis desde el gobierno con una prioridad y ya son 20 millones. Porque cualquier pequeño cambio en la prioridad, ampliando un poco, significa 6, 7, 8, 9 millones. Quiero decir, se ha de ser muy cauteloso probablemente en el desarrollo y en la generalización de prestaciones. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que los comedores escolares, solo facilitando la organización, garantizando que hubiera espacios, que haya personal de apoyo, etcétera, sería un cambio muy notable, porque en donde se ha visto el impacto es en temas de alimentación, por ejemplo, muy claro. Las escuelas son observatorios día a día. Y hay problemas, por ejemplo, de hipoglucemia, que habrán visto las compañeras en otros sitios, muy asociados a la pobreza, que a la larga producen problemas educativos muy claros. Chavales que a las 11 no pueden escuchar porque no han desayunado nada ese día. No 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 25, muchísimos. Y en términos ya estadísticamente relevantes. Bueno, a eso deberá hacerle frente el sistema de servicios. No se sabe, no sé cuándo, pero tendrá que hacerse. Porque hay fórmulas que permiten eso, es decir, tú abónale la cantidad al colegio o al concesionario. Se está haciendo ya, lo están haciendo. Sí. Que evitan esos temas de fiscalidad. Hay que buscar fórmulas en ese sentido. El perceptor en última instancia es un menor. El beneficiario de esa prestación no es la familia, es el menor, en última instancia, en términos fiscales. Bueno, otra cosa es ya si, bueno, como el menor, pues la familia debe ser subsidiariamente, se debe imputar esos ingresos, pero el perceptor directo de la prestación es un menor de edad. Y eso a lo mejor no se ha planteado nunca en términos de fiscalidad, no lo sé. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a ambos por esta ponencia tan cargada de contenido y bueno, simplemente eso, un aplauso. Muchas gracias. Gracias.